Eh, bueno, buen día a todos. Eh, por favor, si me pudieran confirmar que se escucha. Buenos días, docente. Sí se le escucha. Ah, ya, genial. Ok, entonces vamos a empezar bueno, vamos a continuar en realidad con lo que estábamos haciendo. Eh, bueno, para un poco recapitular lo que estábamos haciendo. Bueno, voy a brevemente pasar lo que estoy compartiendo para recapitular, ¿no? Lo que habíamos hecho esencialmente es considerar un contexto en el cual vamos a trabajar, que son estos conjuntos, los espacios Rn, el de las matrices, transformaciones lineales, sucesiones, funciones, ¿no? Y vamos a aglutinarlos todos ellos en el contexto de lo que es un espacio vectorial inicialmente, porque hay operaciones en todos ellos, suma y producto por un escalar, pero fundamentalmente un espacio vectorial donde se va a definir además una norma, que es la forma en la cual vamos a medir los elementos o calcular el tamaño de los elementos, que como estamos hablando de un espacio vectorial, son vectores, ¿no? Y esa norma cumplía estas tres propiedades, ¿no? Para llamarse norma tenía que cumplir esas tres propiedades. Habíamos dicho de que un espacio vectorial normado va a ser un par, donde E es un espacio vectorial. En nuestro caso, salvo que digamos lo contrario, el campo va a ser numérico, es decir, los números reales o los números complejos. Y además este de acá va a ser una norma definida en E, ¿no? Además hemos hablado un poco de las distinciones que íbamos a establecer en términos de notación de una norma a otra, si es que consideramos en un mismo espacio vectorial varias normas, ¿no? Y el prototipo de ejemplo es el Rn, ¿no? Que son las NUplas o NAdas de números reales, y donde tradicionalmente se consideran, por ejemplo, estas tres normas y además estas otras que son las normas P, ¿sí? Y bueno, habíamos dejado como ejercicio verificar que realmente cumplían las condiciones de una norma. Además, habíamos dado ejemplos ya no tan eh, espacios no tan evidentes como el Rn, que son estos, ¿no? Funciones, matrices, sucesiones y transformaciones lineales, ¿no? Y en todos ellos vamos a definir normas, Con ¿no? eso ayúdalo ya. Definíamos normas y lo que vamos a hacer es esencialmente observar también esta propiedad, ¿ya? La propiedad de una desigualdad, ¿no? Que lo que hacemos es eh, compararlas, ¿sí? Las tres normas principales que considerábamos en Rn, que habíamos visto un esbozo de esta primera parte, y luego habíamos dicho de que la propiedad de la desigualdad triangular se podía demostrar de una manera más fácil a partir de la noción de un espacio vectorial con producto interno. Habíamos definido qué era un producto interno para un espacio vectorial, en este caso real. Como ejercicio, quisiera que ustedes vean la noción de producto interno en un espacio complejo, pero nosotros por el momento vamos a circunscribirnos a un espacio vectorial real. Habíamos introducido la noción de espacio la noción de espacio, perdón, de el producto interno usual, que era, eh, que era este de acá, ¿no? Este. Y además habíamos hablado de un producto interno un poco más complicado, que es este, ¿no? Donde hablábamos de una matriz simétrica, ¿no? Entonces habíamos hecho varias. Además habíamos hablado de lo que era la norma inducida por un producto interno y esta desigualdad. Aquí yo la anterior vez me había equivocado, este exponente me lo comí, por eso es que en la demostración que habíamos hecho no parecía que no iba a salir porque yo había omitido este de acá, ¿no? Pero aquí ya está corregido la demostración y todo está bien, ¿no? Solo esta partecita de acá era la que yo me había confundido.
¿no? Pero esencialmente no varía la demostración, ¿no? Es decir, esta parte es menor o igual que esto porque aquí solamente tengo que tomar las raíces, ¿no? Como todos son positivos, entonces no va a haber problema, ¿sí? Pero como yo me había equivocado en este 2, entonces por eso es que aquí se generó la confusión, ¿ok? Y ahí habíamos hablado de la norma inducida, en fin, ¿ok? Y como ejercicios habíamos, bueno, les había pedido que demuestren esta identidad cuando la norma proviene de un producto interior. Y este que es más difícil que, bueno, este era otro ejercicio. Y el sí solo sí es lo más difícil, aunque aquí no lo hemos escrito, ¿no? Bien, finalmente, ya en la última parte de la anterior clase habíamos considerado a partir de la noción de norma que teníamos, ¿no? Una noción de distancia, que es este de acá, ¿no? Y con esa noción de distancia, lo que sucedía era que este espacio vectorial normado automáticamente se convierte en un espacio métrico en este sentido, ¿no? Es decir, esta función se convierte en una métrica. Una métrica en general va a ser una función así de dos variables, ¿no? Como acá, ¿no? La distancia de x a y, ¿no? Que cumple estas tres condiciones, ¿sí? Cuando yo tengo un conjunto no vacío y una función d o una métrica, es decir, que cumple estas tres condiciones, es lo que nosotros llamamos un espacio métrico, ¿sí? Lo importante aquí, bueno, un aspecto que hay que recordarlo frecuentemente aquí, es que el conjunto X en el cual definimos la noción de métrica no necesita tener una estructura, ¿sí? Si se dan cuenta, en ninguna de las propiedades interviene alguna operación entre los elementos de X, ¿no? A diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en la noción de producto interno. En la noción de producto interno, que está aquí, depende fuertemente de la estructura del espacio vectorial, porque aquí nosotros realizamos operaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy en consideración a la hora de distinguir una noción de otra. Es decir, solo se puede hablar de producto interno cuando tengo un espacio vectorial, ¿sí? Y lo mismo sucede con la noción de norma. Solo puedo hablar de norma cuando tengo un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque aquí es donde utilizamos, porque las propiedades de la norma van a depender fuertemente de las propiedades respecto a las operaciones, como en estos dos casos. ¿Se dan cuenta? En cambio, si revisan un poco la noción de distancia o la métrica, ¿sí? Aquí, en ningún lugar intervienen las operaciones entre X, ¿no? Claro que sí hay una suma aquí, pero esta es una suma de números reales, ¿sí? Entonces eso es algo que lo tienen que tener muy en consideración, ¿sí? Muy bien, entonces ahí es donde habíamos quedado la última clase en la noción de métrica. Y lo que vamos a hacer ahora es, a partir de esta noción de métrica, nosotros vamos a introducir una serie de conceptos que están relacionados con la topología, las propiedades de los espacios vectoriales normados que tienen que ver con la topología, es decir, con la noción de distancia que estamos justamente aquí considerando, ¿sí? O sea, vamos a ver las propiedades básicas de los espacios Rn, como caso particular, que son importantes para introducir una noción de continuidad, que es lo que a donde queremos llegar. Probablemente hoy no, pero lo vamos a hacer, ¿no? La idea es estudiar los conjuntos abiertos, que son como la generalización de los intervalos abiertos que ustedes han estudiado en análisis, ¿no? O conjuntos cesados, que son la generalización de los conjuntos cesados que han estudiado en análisis, ¿no? Entonces nosotros, esto constituye, o sea, el estudio de estas nociones de conjuntos abiertos y cesados es lo que se denomina la topología, ¿sí? Porque esas nociones son las que nos van a permitir hablar de la continuidad, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que son algunos conceptos básicos, ¿no? El primero y uno de los más importantes, y el primero, digamos, es la noción de conjunto abierto. ¿Sí? Conjuntos abiertos. ¿Sí? Voy a intentar concentrarme en esta parte, en estos primeros capítulos de topología, en las ideas y los ejemplos. ¿Sí?
Probablemente algunas demostraciones las vamos a ir dejando como lectura, de tal forma que podamos avanzar más rápido, porque si lo demostramos todo, nos va a tomar demasiado tiempo. Pero lo bueno es que ustedes en el curso de cálculo 1 también han hecho un estudio topológico de ERE, entonces mucho de lo que han hecho entonces va a valer aquí. Y si hubiera algo que no se entiende bien, lo vamos a pregrabar en las demostraciones probablemente y se las voy a pasar aparte. Pero en estas sesiones sincrónicas, si quieren, vamos a concentrarnos en las ideas. ¿Listo? Muy bien, entonces la primera, digámoslo así, definición que vamos a considerar es respecto a la topología en un espacio vectorial normado. Para facilitar un poco la exposición, yo voy a considerar de ahora en adelante el espacio Rn. ¿Ya? Y voy a dejar como ejercicio lo siguiente. Ustedes tienen que hacer el ejercicio reflexivo de ver cuáles de las definiciones que voy a hacer se pueden extender sin problemas o con total naturalidad a un espacio vectorial normado, incluso a un espacio métrico, ¿ya? Entonces, ese es un ejercicio totalmente transversal, paralelo, que ustedes lo tienen que hacer de forma individual, ¿listo? Yo voy a hacerlo todo aquí fundamentalmente para avanzar en las exposiciones y tener poder hacer las ilustraciones, ¿no? Muy bien, pero todo lo que vaya haciendo ustedes tienen que irse preguntando, ¿será que vale para un espacio vectorial normado? ¿No? ¿O cómo será en un espacio vectorial normado que no es esto? Por ejemplo, matrices, por ejemplo, funciones, así, ¿no? Entonces, eso es parte de los ejercicios, ¿no? Es decir, es un ejercicio que ya lo tienen que estar haciendo a medida que vamos avanzando. Bien, la primera definición que vamos a considerar es la noción de la bola, ¿no? Los discos abiertos o bolas abiertas. Eso en cada libro se usa una terminología diferente, pero la idea es la misma. Entonces vamos a agarrar un elemento, ¿no? Sea X que pertenece a Rn, ¿no? Y vamos a agarrar un epsilon mayor que 0, números de A. ¿Listo? Entonces el conjunto, y este es el conjunto que vamos a llamar, lo que vamos a llamar el disco abierto, bola abierta, lo voy a escribir aquí, una bola de centro X y radio E. Ese es esta es la terminología que vamos a usar. Van a ser todos los elementos que están en Rn de nuevo, así, pero con tal que la distancia del X a ese Y es menor que epsilon. ¿Sí? Este conjunto se denomina una ébola o una bola, una ébola alrededor de X, ¿no? Es llamado una ébola, ¿no? En el sentido de que E es el radio de la bola, ébola, ¿sí? Alrededor de X, alrededor de X, o simplemente una ébola de X, ¿no? ¿Sí? También se le llama E-entorno de X. E-entorno o E-disco. E-disco. En X, ¿no? Esos son los otros términos, la otra forma en las cuales nos vamos a referir. Entonces vamos a llamarle bola, vamos a llamarle entorno, vamos a llamarle disco, cualquiera de los tres vamos a utilizar, ¿ya? Muy bien. Entonces, gráficamente lo que tenemos es lo siguiente. Si consideramos el plano, por ejemplo, el plano R2, ¿no? Nosotros agarramos un X y lo que tenemos aquí son todos los elementos que están a una distancia determinada de X, Y, a una distancia menor que epsilon del X, ¿no? Pero ahí ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, que la distancia que hemos definido dependía de la norma que habíamos tomado, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo, para ilustrar lo que vamos a hacer ahora, voy a considerar que en Rn consideramos la norma euclidiana, ¿sí? Entonces, si en Rn consideramos la norma euclidiana, que ya saben que es esta, ¿no?
los cuadrados de las, de las componentes del vector, ¿no? Así, por ejemplo, esta es la norma euclidiana, ¿sí? Si consideramos esta norma, nosotros tenemos un determinado tipo de bola, ¿no? Entonces, con la norma en Rn, ¿no? En Rm, si nosotros consideramos esta que es la norma euclidiana, nosotros vamos a tener una determinada noción de bola. En mi caso, en este caso, la bola de centro X y radio epsilon van a ser el conjunto de los Y, si están en Rn, bueno, aquí lo voy a cambiar por Rm, ¿ya? Para que vaya uniforme. Okay. Serían los números de coordenadas Y1 hasta el Yn, ¿sí? Ym, perdón, ¿sí? En Rm. Pero aquí ya cambiaría todo, ¿no? Porque la distancia de X a Y ahora la tengo que calcular con esta norma, ¿sí? Y la distancia de X a Y es la norma de X menos Y. Entonces eso significa que aquí lo que tenemos es la raíz de estas diferencias, ¿no? X1 menos Y1 al cuadrado, más y así sucesivamente, hasta xm menos ym al cuadrado, ¿sí? Todo esto menor que epsilon. Y esto sería lo que para nosotros sería una bola, ¿no? Una bola euclidiana le podemos llamar, ¿no? Y en ese caso lo que tenemos aquí, si se dan cuenta, si hacemos variar aquí el y, lo que tenemos aquí es la ecuación de un disco abierto, ¿no? Por lo que ustedes conocen ya de geometría 2, si esto lo hacen para m igual a 2 o 3, van a tener un disco abierto de centro X, ¿no? Y radio epsilon, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener es, permítanme ver si esto lo dibuja bien, no lo dibuja bien, entonces voy a intentar hacerlo de nuevo, así más o menos, algo así, ¿no? Algo así. Ese sería entonces el disco, solamente que no incluye la frontera, ¿ya? No va a incluir la frontera. Entonces los elementos de la bola que estoy considerando son estos elementos de aquí, los del interior. Solo el interior, ¿ok? Entonces eso es lo que tienen que tener en consideración a la hora de hacerlo. Es decir, son todos estos de aquí. El interior sin considerar la frontera, ¿ok? Entonces esa es la manera en la cual podemos entender la noción de bola de centro X y radio epsilon. Eso es lo que sería una ébola, ¿no? Si nosotros nos vamos al espacio, ¿no? Y consideramos ahora en el espacio esta misma idea, lo que nosotros tenemos ahora es una esfera, pero el interior de una esfera, ¿no? Entonces de nuevo podemos dibujarlo o intentar dibujarlo al menos, ¿no? Lo voy a... Ay, perdón. Voy a dibujar primero la esfera, ¿sí? Ahí, ¿no? Y el centro estaría más o menos por aquí, ¿no? Y ese es el punto X, ¿no? Y en este caso tendríamos algo así, ¿no? Y tendríamos el interior de esta esfera como la bola. Entonces esto es una bola de centro X y un radio determinado epsilon, ¿no? Ahí. Pero en este caso ya en el contexto de R3, ¿no? O sea, así es como se ve esto, pero aquí tienen que tener en cuenta que nos estamos refiriendo al interior de esta esfera sin considerar la frontera, es decir, la cáscara, ¿no? Entonces, por este menor estricto que tengo acá, ¿no? Muy bien, lo importante acá es que ustedes entiendan que esto depende fuertemente del tipo de norma que hemos definido, ¿no? Si nosotros consideramos ahora en RM otra norma, por ejemplo, la norma, si no me equivoco, la de 2 basas era la norma de la suma. Aquí está, ¿no? La norma del máximo, ¿no? La norma del máximo. Ups, perdón. Si consideramos aquí la norma del máximo, que estaba definida como el máximo de los valores absolutos de las entradas del vector, si tomamos esta norma, por ejemplo, la noción de bola cambia totalmente, ¿no? Y en este caso, si consideramos en RM ahora esta norma, la bola, y para un poco distinguirla, lo voy a escribir, podríamos escribirla de varias maneras. Bueno, voy a utilizar la misma notación, solo que ahora estamos tomando esta noción de norma. Entonces, en este caso tendríamos que
La bola serían los Y, ¿no? De nuevo de nuestro espacio Y, RM, perdón. Solo que aquí, fíjense, ya va a cambiar. Ahora tengo que usar esta noción de distancia, ¿no? Con esta norma. Y eso hace de que esto ya cambie. Entonces aquí se va a convertir en el máximo, pero de estas diferencias, x1 menos y1, así, ¿no? Hasta el xm menos ym, así. Y esto menor que epsilon, ¿sí? Eso cambia totalmente la forma que van a tener las bolas cuando nosotros consideramos ahora este tipo de norma, ¿no? Y en este caso específico, lo voy a hacer aquí para que lo vean, aquí. Las bolas que vamos a tener en por ejemplo, en el espacio, ahora se van a convertir en cuadrados, ¿no? Si aquí nosotros consideramos, bueno, lo voy a intentar dibujar aquí. Serían cuadrados. Imaginen que estos son cuadrados, aunque no parezcan, pero lo son, ¿no? Serían ahora cuadrados. En realidad sería el interior de estos cuadrados, así, y sin considerar la frontera, ¿no? Es decir, los bordes del cuadrado. Sí, no está muy cuadrado, pero imaginen un cuadrado, ¿sí? Y si nosotros nos vamos ahora a R3, ¿no? Lo que vamos a tener son cubos, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener más o menos es algo así, ¿no? Más o menos así. Imagínenselo totalmente cúbico, ¿no? Y el centro está ahí adentro, ahí el X, ¿no? Entonces cambia totalmente la forma la forma geométrica de estos conjuntos, ¿no? Al menos en lo que se refiere a R2 y R3, donde todavía podemos visualizarnos, porque ya en R4 no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, como ejercicio, ustedes pueden ver qué es lo que sucede si nosotros tomamos la norma de la suma, por ejemplo, ¿no? Si tomamos la norma de la suma, ustedes van a obtener ya rombos, ¿sí? Y eso les voy a pedir que ustedes lo verifiquen detalladamente y se convenzan de que es así, ¿ok? Y aquí va a tener un paralelogramo, ¿no? Entonces es un buen ejercicio ver cómo son las bolas en el caso de considerar la norma de la suma, ¿listo? Muy bien, pero eso les voy a pedir que ustedes lo vayan explorando, ¿listo? Muy bien, entonces con esta noción de una observación importante que hay que tener a la hora de hablar de lo que es un conjunto, de lo que es bueno, vamos a definir ahora lo que vamos a observar es que para definir lo que para nosotros va a ser un conjunto abierto, nosotros vamos a utilizar esta noción de bola, ¿listo? Entonces, la segunda parte de la definición, lo primero que hemos hecho es definir lo que es una bola, y ahora vamos a definir lo que es bueno, antes de la observación, entonces esto lo voy a posar. Vamos a definir lo que para nosotros va a ser un conjunto abierto, ¿sí? A partir de la noción de bola que acabamos de introducir, o E-bola, ¿listo? Entonces, un conjunto, esa es la definición, un conjunto A es un conjunto de Rn. Entonces, ustedes ya saben, tienen que irse preguntando, ¿será que esto esto sigue siendo, tiene sentido para el espacio vectorial normado? Eso ya se tienen que ir preguntando eso, ¿no? Un conjunto es abierto, así. Si para cada, y eso es lo importante de la definición, si para cada elemento de ese conjunto, para cada elemento que tomamos en ese conjunto, nosotros podemos encontrar un épsilon tal que la ébola está contenida en A, ¿no? Si para cada X en A, ¿sí? Existe un épsilon mayor que 0, ¿sí? Tal que la bola de centro X y radio épsilon está contenido en A. Esta es la definición de conjunto abierto, ¿sí? Si se dan cuenta, es una noción muy parecida a la noción de intervalo abierto que
teníamos, ¿no? Entonces, o sea, lo que significaba un conjunto, un intervalo abierto, las propiedades que tenía un intervalo abierto, ¿sí? Entonces, pero esta es ya una generalización, ¿ok? Muy bien, entonces intuitivamente quiere decir que, por ejemplo, si yo considero un conjunto en R2, aquí estoy hablando de R2, ¿no? En R2, por ejemplo, A, ¿no? La idea de conjunto conjunto abierto es que si yo agarro cualquier elemento aquí, por ejemplo ¿no? Yo puedo encontrar una bola abierta, ¿no? Tiene que ser abierta, ¿no? Tal que esté totalmente contenida en el conjunto. En este caso, esa podría valer, ¿no? Imaginen que el centro está bien en el centro, ¿no? Aquí en el dibujo no sale muy bien, pero tiene que estar ahí. Entonces, para este X, voy a poder encontrar un epsilon que haga eso, ¿sí? Sin embargo, lo que tienen que observar es que este tipo de epsilon, el tamaño de este vector, ¿no? Perdón, el tamaño de este radio, ya no me sirve si yo considero, por ejemplo, este otro punto de acá, más cercano a la frontera, ¿no? Si yo agarrara este mismo epsilon, ¿no? Yo tendría más o menos una bola así, muy grande, ¿no? Y se saldría del conjunto, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es un epsilon más chiquito para él, así, digamos así, ¿sí? Entonces, la importante observación que ustedes tienen que tener en cuenta aquí, ¿no? La observación importante aquí, es que el epsilon depende del X, ¿sí? Entonces, eh, eh, si el X está muy cerca a la frontera del conjunto, lo que intuitivamente podríamos llamar frontera, porque luego vamos a dar una definición formal de lo que es una frontera, entonces voy a necesitar un epsilon más pequeño, ¿no? En cambio, si el X está muy al centro del conjunto, muy alejado de las fronteras, ¿no? De la frontera del conjunto, ¿no? Entonces no voy a necesitar un epsilon muy pequeño, puede ser un poquito más grande si está por acá, digamos, ¿no? En cambio, si está por aquí, yo necesito una bola más chiquita. Por acá no. Por acá yo necesito una bola más grande, ¿no? Entonces, esa es la observación importante, ¿sí? El valor, lo voy a escribir así, el valor de epsilon depende de x, ¿no? De x, ¿no? Intuitivamente, si está cerca de la frontera, necesito epsilon pequeño, y si está eh, no tan cerca de la frontera, probablemente pueda tomar epsilones o tamaños del radio más grandes. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Esta observación es muy importante, ¿sí? Que el valor de epsilon depende del x, ¿sí? Ejemplos sencillos de conjuntos abiertos son, por ejemplo, si nosotros tomamos R1, digamos, que es nuestro prototipo R, ¿no? Son, por ejemplo, los intervalos abiertos. Si nosotros consideramos este intervalo, el intervalo abierto en 0 y abierto en 1, ¿no? No estoy hablando del par ordenado, sino del intervalo como subconjunto de R. Claramente es un conjunto abierto, ¿no? Y la idea intuitiva, que no la voy a hacer rigurosa, ¿no? Es que si nosotros consideramos aquí el 0 y aquí el 1, por ejemplo, este conjunto es más o menos así, ¿no? Es el intervalo más o menos así, ¿no? Es el conjunto de todos los que están aquí. Entonces, si nosotros consideramos un elemento cualquiera aquí X, la idea es cómo encontramos una bola. En este caso, como estamos en R, las bolas se deducen a intervalos simétricos, ¿no? Es decir, intervalos simétricos son los intervalos de la forma, en mi caso sería aquí, de esta forma, ¿no? Donde perdón, es más o menos de este tipo. Donde aquí está el X, ¿no? Y esto es X menos epsilon, y esto es X más epsilon. Esto es lo que se llama un intervalo simétrico abierto con centro en X, ¿no? Esto es lo que sería una bola en R, ¿no? Las bolas en R se ven como intervalos simétricos con centro en X, ¿sí? Entonces, aquí es muy claro cómo tenemos que escoger el epsilon en función del valor.
¿no? Entonces, no hay una única manera de hacerlo, pero por ejemplo, una manera sencilla de hacerlo es agarro el X cualquiera y mido la distancia, esta distancia de aquí, primero, y luego mido esta distancia de aquí, ¿no? Esto es el valor de X exacto y esto es valor de 1 menos X, ¿no? Entonces, un valor de epsilon que podría servir aquí, epsilon, sería el más pequeño de estos dos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el más pequeño sería este, y tomo la mitad, digamos, ¿no? Entonces, podría ser el mínimo entre el X y el 1 menos X, y tomo la mitad. Podría tomar la tercera parte, ¿no? O sin dividir entre dos, igual me va a funcionar. Entonces, fíjense cómo, y este ejemplo es ilustrativo de lo que les decía aquí en la observación de acá, ¿no? El valor de epsilon que yo tengo que tomar para este X, ¿sí? Depende explícitamente del valor de X, miren, ¿no? Entonces, eso es lo más importante aquí, de que si el X se viene acá, por ejemplo, entonces el valor del epsilon va a cambiar. Y mientras más cerca esté de la frontera, que en este caso sería el 0, igual va a cambiar, ¿no? Se va a volver más chiquito, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos quería que se comprendiera aquí con este de aquí. Y este ejemplo es muy ilustrativo de eso ahí, ¿no? Uh, um, eh, Sin embargo, es importante aquí también otra observación, ¿ya? Otra observación muy importante, observación, bueno, si no pongo en amarillo. La otra observación tiene que ver aquí, por ejemplo, con el hecho de que es importante ser bien claros y específicos respecto al contexto en el cual se está considerando un conjunto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí yo acabo de considerar el intervalo como este conjunto, ¿no? El intervalo 0, 1, ¿sí? Abierto, ¿sí? Si nosotros agarramos este mismo conjunto y lo intentamos, sin embargo, ver en este mismo intervalo, eh, el intervalo 0, 1, pero lo intentamos ver ahora como en R2, ¿sí? Obviamente ahí estoy haciendo una identificación. Estoy considerando esta idea. Estoy hablando de R2, solo que ahora me estoy refiriendo al intervalo abierto aquí. Lo voy a hacer con este intervalo. Ahí, ¿no? El intervalo abierto, donde este R lo voy a identificar con, este eje lo voy a identificar con el R, ¿no? Y, bueno, creo que debería haberlo hecho con otro color para que se distinga un poco mejor. Con rojo mejor. Entonces aquí, este es el intervalo. Perdón. Ahora sí. Aunque igual creo que no se ve bien. Bueno, ya no. Voy a hacer con verde. A ver. No, estaba bien con verde claro. Un cachito. Ya. Ahí, ¿no? Más o menos así. Este, por ejemplo, es este conjunto, pero visto en R2. Entonces, fíjense que acá nosotros de nuevo tenemos un subconjunto de R2 con esa identificación, ¿no? Sin embargo, este conjunto ya no puede ser abierto, ¿no? Porque si nosotros consideramos ahora un elemento aquí, por ejemplo, ¿sí? Como estamos trabajando en R2, ¿no? Las bolas cambian su forma, ya no son estos intervalos de aquí, ¿no? La bola aquí, por ejemplo, si hablamos de la bola euclidiana, la norma euclidiana, la bola sería así, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que esta bola, no importa cómo sea el epsilon que tomen, ¿no? La bola no está totalmente, no se contiene en el I, no está contenido en el I, ¿sí? Es decir, esta de aquí, esta de aquí es la bola en R2, ¿no? Es la bola de centro X, le voy a llamar X al punto de ahí, y a una bola de centro X y radio epsilon. No importa cuán chiquito o grande sea el epsilon, esta bola nunca va a estar contenido en el conjunto I. ¿Por qué? Porque fíjense que hay pedazos que están fuera. Ese, por ejemplo, que acabo de marcar, está fuera del conjunto I.
¿no? Entonces, esto hace de que, por ejemplo, si yo les pregunto y es abierto como intervalo, el intervalo y es abierto, ustedes tranquilamente podrían replicarme y decirle, bueno, depende, ¿no? Si lo veo en R, sí es abierto, pero si lo veo en R2, ya no es un conjunto abierto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la observación va en el sentido de que eh, para, ser para un conjunto ser abierto es esencial especificar el Rn que estamos considerando. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, a ver, voy a escribirlo aquí. Entonces, para, para un conjunto ser abierto, ¿no? Ser abierto, ¿no? Es esencial especificar o ser bastante especificar eh, qué RN estamos considerando, ¿no? ¿Qué RN estamos considerando? Considerando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, evidentemente aquí yo he hecho una especie de abuso de notación, pero que es un abuso que es ya está muy extendido, ¿no? En realidad, fíjense, esto es un subconjunto de R y cómo podría estar en R2, ¿no? En realidad lo que se hace es considerar el conjunto I 0,1, así, pero se lo identifica en el sentido de una biyección con este conjunto, el 0,1 por el 0, así, producto cartesiano, ¿no? Este es otro conjunto diferente, ¿sí? Pero se puede establecer una identificación entre los dos a través de una biyección, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, un ejemplo de conjunto que, por ejemplo, no sería un conjunto abierto, ¿no? Sería, por ejemplo, un intervalo, a ver, por ejemplo, en R2, un disco, pero con su frontera. Por ejemplo, consideramos un disco, así, ¿no? Pero considerando además su frontera, es decir, lo que vamos a hacer es considerar ahora este conjunto que desde ya le voy a llamar también disco, pero de esta manera, epsilon x, solamente que vamos a considerar el conjunto A como siendo los y en R2, digamos, ¿no? Tal que la distancia euclidiana vamos a considerar, ¿listo? La distancia de x a y es menor o igual que epsilon, así, por ejemplo, ¿sí? Incluso, bueno, para no hacerlo más muy complicado, vamos a considerar un caso todavía más sencillo, ¿ya? Considerarnos la norma euclidiana, vamos a considerar estos de aquí, simplemente así, la norma, perdón, la norma euclidiana menor o igual que 1, ¿sí? De tal forma que aquí esto sería el 0, el centro sería el 0, eso lo vamos a cambiar. Ay. Bueno, a ver, lo voy a dibujar de nuevo, ¿ya? Para no confundirnos. Vamos a dibujar los ejes, así, y vamos a dibujar el disco unitario, ¿listo? Aquí está el 1, y este es ese conjunto, ¿sí? Solamente que vamos a considerar además su frontera, ¿ok? Entonces este conjunto, por ejemplo, ya no va a ser un conjunto abierto, no puede serlo, porque al incluir a la frontera, nosotros tenemos que tomar también la frontera y ver si para los elementos de la frontera se va a cumplir la condición, es decir, esta condición. Si podemos hallar un épsilon tal que la bola esté totalmente contenida en el conjunto, ¿sí? Eso no lo vamos a poder hacer aquí, fíjense. ¿Por qué? Porque si yo hago una bola aquí, esa bola siempre va a estar con un pedazo fuera
fuera del conjunto, ¿no? Esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de aquí va a estar fuera del conjunto, todo esto, ¿no? Entonces, no, este conjunto no puede ser un conjunto abierto, ¿listo? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy en consideración a la hora de hablar. Entonces, este conjunto A no sería un conjunto abierto, ¿listo? No es abierto. No es abierto. No es abierto. ¿Ok? Entonces ese es un ejemplo sencillo de un conjunto que no es abierto. Y el problema, como ustedes pueden ver, ya intuitivamente ustedes pueden ver el hecho de que contiene a la frontera, porque como es un elemento del conjunto, lo tengo que considerar, ¿no? En cambio aquí no podía considerar este porque estaban fuera del conjunto. Entonces eso es lo que... Licenciado. Sí. Y Sí, si adelante. solo es uno, y si solo tomamos en cuenta solo la frontera, ese conjunto tampoco sería abierto, ¿no? Ok, esa era mi duda. O sea, si solo tomamos la frontera, tampoco sería Tampoco abierto, sería ¿verdad? abierto, exacto. ¿Por qué? Ya Porque solo justo... sería igual a 1, entonces. ¿Cómo? Si tomamos el conjunto donde la norma de Y es 1, no es abierto, ¿verdad? No es abierto, tampoco, ¿no? Okay. Porque si tomamos, igual van a estar estos que no están en el conjunto, ¿no? Es decir, estos elementos que están aquí ya no estarían en el conjunto tampoco, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual si tomamos la norma de Y igual a 1, tampoco sería abierto. Porque cualquier bola va a tener un pedazo aquí y otro y aquí también, ¿no? Entonces eso es lo que evitaría que fuese abierto. La idea es que toda la bola tiene que estar metida en el conjunto. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la cual ustedes tienen que... bueno, ese es un ejemplo sencillo de un conjunto que no es abierto. Si lo cambian este menor igual por igual, tampoco es abierto, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de menor igual colocamos menor, ¿no? Es decir, si colocamos aquí solamente menor estricto, nosotros tenemos exactamente una bola, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si esto fuera menor estricto? ¿No? Si fuera menor estricto, estaríamos frente a la bola de centro 0 y radio 1, ¿no? Que serían los Y que pertenecen a R2, ¿no? Tal que el módulo de Y, en este caso con la norma euclidiana, es menor que 1. Este sí sería abierto, ¿no? La respuesta es que en general las bolas siempre van a ser abiertas. Las bolas como las hemos definido, las bolas, por eso les llamábamos bolas abiertas también, ¿ya? Entonces, un primer teorema importante que lo voy a enunciar, teorema, ¿no? Es que en Rn, ¿no? En Rn, para cualquier epsilon mayor que 0, ¿sí? Y x en Rn, el conjunto, la bola de centro X y radio epsilon es abierta. ¿Ok? Ese es el teorema que vamos a hacer, ¿sí? Lo voy a dejar como un ejercicio, pero les voy a dejar la idea de la demostración. ¿Listo? Entonces vamos a considerar una bola, cualquier bola, ¿sí? De centro en un X, voy a hacer así. Esta es, por ejemplo, la bola, ¿ya? Pero es el interior, no consideren el... A ver, un ratito, voy a hacer un cambio de aquí en las opciones para dibujar esto. Ya, ahora sí, a ver, voy a intentar de nuevo. Ahí, fíjense, el interior, ¿ok? Entonces, esta es la bola de centro X, perdón, no he cambiado de lápiz. Esta es la bola de centro X y radio epsilon, ¿sí? Pero no, sin considerar la frontera, ¿sí? Estoy hablando de la bola abierta, ¿sí? Entonces, ustedes
lo que vamos a hacer es considerar un elemento, bueno, aquí está el centro, digamos, X, ¿listo? El X. Lo que queremos ver es si esto es abierto. Entonces, la idea de la demostración, y que yo les voy a pedir que ustedes lo hagan o lo investiguen, que creo que está en el lima y bueno, en el lima esencialmente, es la siguiente. Ustedes agarran un Y, ¿no? Cualquier elemento Y, porque lo que tengo que demostrar es que es abierto, entonces tengo que agarrar cualquier elemento aquí adentro, en particular este Y, digamos, ¿no? Y para este Y yo tengo que ser capaz de encontrarle un radio apropiado, de tal forma que esté totalmente contenido en el conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hallar yo ese radio apropiado? Lo voy a hacer a partir del radio que ya tenía, ¿no? Lo que hago, y la idea es esta, como yo tomo este Y cualquiera, lo que yo voy a hacer es tomar el radio y voy a dibujar este segmento, que es justamente el radio del epsilon. Todo esto mide epsilon, ¿no? Mide epsilon. Lo que yo necesito es un radio para este Y. Entonces lo que hago es más o menos replicar la idea que hemos hecho aquí, ¿no? Tomo esta distancia, la más pequeña, ¿no? Y le sacaba la mitad para asegurarme, ¿no? Y esta misma idea que funcionaba aquí también va a funcionar. Entonces lo que yo hago es tomar esta, lo voy a hacer con otro color, voy a tomar esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Y esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Entonces esto de aquí es la distancia de X a Y. ¿Se dan cuenta? La distancia de X a Y, ¿sí? Y esto de aquí es toda esta distancia menos esto, es decir, esto va a ser epsilon menos la distancia de X a Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de estos dos numeritos, lo que yo voy a hacer es escoger un radio apropiado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar el más pequeño de los dos. En este caso del gráfico que acabo de hacer, el más pequeño sería este. Esta sería la distancia más pequeña, ¿no? Y de esa distancia más pequeña le voy a tomar solo la mitad, digamos. Aunque podría tomarle igual todo, porque igual me va a servir con todo, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, entonces lo que yo voy a hacer es tomar el delta, le voy a llamar delta, digamos, al radio, ¿no? Voy a tomar delta como siendo el más pequeño de estos dos, el mínimo, entre la distancia de X a Y y el epsilon menos la distancia de X a Y. Tomo el más pequeño de los dos y si quiero lo divido entre dos, aunque ya me va a servir sin dividirlo entre dos, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer más que todo para un poco asegurarme de que funcione, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo hago es tomar este disquito. Este es el disco de radio delta. Este delta, ¿no? Entonces, este es la bola de centro Y radio delta. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que demostrar, y eso es lo que implica la demostración de este teorema, es que esta bola de centro y este delta que acabo de definirme en función de esta construcción, tengo que demostrar que está totalmente contenido, ¿no?, en la bola de centro X y radio epsilon, que en mi caso es el que está jugando el rol de A, ¿no? Y he agarrado cualquier Y y he hecho esta construcción para cualquier Y, ¿no? Ok, entonces la demostración, el núcleo de la demostración de este teorema radica en demostrar esto de aquí, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer formalmente, ¿no? Agarrar un elemento de aquí y demostrar que está aquí, con este delta que acabamos de tomar aquí, o no necesitan dividirlo entre dos, o si quieren lo dividen entre tres, ¿no? Tal vez una bola más chiquita, ¿no? Pero no es necesario. Lo importante es que se entienda gráficamente qué hemos hecho. Simplemente hemos escogido apropiadamente un radio apropiado para la bola que hemos tomado y eso nos va a permitir justamente demostrar que es abierto, ¿no? Entonces esto es, por decirlo de alguna manera, la demostración gráfica de este teorema, que ustedes como ejercicio tienen que hacer la demostración formal. ¿Listo? Muy bien, entonces una vez que ya sabemos que las bolas son conjuntos abiertos, las bolas como las e-bolas que hemos definido son conjuntos abiertos, ¿no? Nosotros vamos a establecer un otro teorema, ¿sí? Teorema, que lo que hace es observar algunas propiedades
que van a tener los conjuntos abiertos, ¿no? Y que eventualmente las vamos a ir utilizando una y otra vez, ¿sí? Entonces, dos propiedades básicas que van a tener los conjuntos abiertos son que, bueno, la primera es que tanto el vacío como el propio conjunto Rn, estamos hablando de Rn, son conjuntos abiertos. ¿Ok? Conjuntos abiertos. Esa es la primera propiedad importante que va a tener los conjuntos abiertos. La segunda propiedad importante que vamos a destacar de los conjuntos de los conjuntos abiertos es que cuando yo tengo una cantidad finita de conjuntos abiertos, la intersección también es abierta. Es decir, lo voy a escribir literalmente, ¿ya? La intersección finita de abiertos, de conjuntos abiertos, es abierta. Es abierta. Es un conjunto abierto, ¿sí? Y 3, la unión arbitraria de, no necesariamente finita, puede ser infinita, la unión arbitraria de abiertos es abierta. Entonces es exactamente lo mismo, la unión, solo que cambia la intersección por unión, y la finita por arbitraria. Arbitraria de abiertos es abierto. ¿Ok? Es una de las propiedades más importantes que tienen los conjuntos abiertos. ¿Sí? Si bien yo he escrito el teorema en su forma literal, ustedes siempre tienen que ser capaces de traducirlo esto a un lenguaje formal, ¿no? Por ejemplo, la segunda condición la tendría que interpretar en términos formales, en términos simbólicos, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, me habla de la intersección finita de abiertos. Entonces voy a tomar un número finito de abiertos. Sean A1, A2, así hasta un AN, digamos, abiertos, ¿no? Se entiende que de Rn, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esto, ¿qué es? Tienes si tienes un conjunto finito de conjuntos abiertos, ¿no? Una cantidad finita de conjuntos abiertos, la intersección de ellos es abierta. Entonces, esto significa que A1, intersección A2, y así, intersección hasta intersección AN es abierta, ¿no? Esta sería la traducción formal de este enunciado literal del teorema, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer muy frecuentemente, porque muchos teoremas que van a ver en los libros son enunciados así, ¿no? Y uno de los problemas que a veces uno encuentra al inicio de su aprendizaje es acostumbrarse a siempre estar entre estos dos ámbitos, ¿no? El enunciado literal, donde no hay expresiones simbólicas matemáticas, y el enunciado estrictamente simbólico, incluso en este caso, fíjense, mezclado, porque hablo de símbolos, ¿no? Como son los conjuntos, ¿no? Pero al mismo tiempo sigo utilizando un lenguaje literal, ¿no? Y eso es como un intermedio, ¿no? Hasta el enunciado totalmente simbólico, ¿no? Entonces, eso es algo que uno lo tiene que ir entrenando. Ahora, por la tercera, la unión arbitraria de abiertos es abierto, uno ahí ya no toma una cantidad finita, toma una familia, A sub alfa, ¿no? Esa es la manera en la cual se denota una familia, ¿no? A sub alfa, donde el alfa va a pertenecer a lo que se llama una familia de índices, en mi caso un sigma mayúscula, ¿no? Entonces, esta es la terminología que se utiliza para denotar una familia de abiertos, ¿no? Sean abiertos, ¿no? Abiertos, ¿no? Estoy hablando aquí ya no de una cantidad finita, que puede ser infinita, no numerable incluso, ¿no?
Entonces, nos está diciendo que la intersección, o perdón, la unión es abierta. Entonces, aquí está hablando de la unión, ¿no? De estos A sub alfa, unión de una familia donde el alfa pertenece a la familia de índice, al conjunto de índice, y esto es abierto. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes ya lo que tienen que hacer es demostrar esto, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar como un ejercicio, ¿no? Solamente voy a dar la idea, por ejemplo, para la primera, para lo de la intersección, ¿sí? Como hemos hecho en el otro, ¿no? La idea es muy sencilla, muchas veces es fundamental tener una idea intuitiva de la demostración, que luego uno la plasma en la formalidad, que intentar partir de la nada. Entonces la idea es esta, ¿no? Yo tengo dos conjuntos, por ejemplo voy a hacer para dos conjuntos. Tomo un conjunto que le voy a llamar A1, esto es para la primera, para la segunda, perdón, ¿no? Y tomo otro conjunto que le voy a llamar A2, ¿no? Y yo quiero demostrar que la intersección es abierta. Bueno, estoy considerando el caso en el que hay intersección, porque si no hay intersección, la intersección es vacía y en ese caso la primera parte ya estaría demostrada, ¿no? Ya se sabe que el vacío es abierto. Eso lo voy a explicar enseguida de nuevo también. Lo voy a volver a hablar. Pero supongamos que tengo dos conjuntos. Entonces, ¿cómo yo demuestro que este conjunto es abierto? Bueno, la idea es esta, ¿no? Bueno, lo voy a hacer así. Fíjense, voy a usar el que acabo de hacer. Lo voy a hacer con otro color para un poco que los colores ayuden en la comprensión, ¿ya? Voy a tomar el otro conjunto con otro color, que va a ser el naranja, pero que tiene una intersección. Entonces, este es el conjunto A2. A2. Así. ¿Listo? Y voy a tomar un elemento que esté en la lo que tengo que demostrar es que la intersección es abierta, ¿no? Entonces, para la intersección yo tengo que agarrar un elemento y tengo que encontrar una bola suficiente, una bola que esté dentro de la intersección. ¿Se dan cuenta? Y esa bola que esté dentro de la intersección tiene que mantenerse dentro de la intersección. Pero imagínense que yo primero me olvido un rato del A2. Yo sé que hay una bola que va a estar totalmente contenida en el A1, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer con el amarillo. Entonces voy a tomar la bola que podría servirme. ¿Sí? Esa bola, digamos. Está totalmente contenido en el conjunto A1, porque el A1 es abierto. Entonces, como es abierto y este elemento está en la intersección, también está en A1, entonces voy a tener esta bola, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es considerar ese mismo elemento, pero ahora me voy a olvidar del A1 y lo voy a ver como un elemento del A2. Entonces, para el A2 yo voy a tener otra bola. Solo que esta otra bola podría ser, en este caso parece que podría ser un poquito más grande. Entonces imagínense que es así. En realidad son bolas concéntricas. Bueno, voy a volverlo a dibujar para que se vea. Tienen que ser concéntricas. Ahora sí está mejor. Así, por ejemplo. Pero el problema, fíjense, por eso lo he hecho en dos colores, es que la bola que valía para el primero puede ya no valer para, si bien son concéntricas, ¿no? La bola que naranja está contenido en el conjunto naranja, pero fíjense que esa bola ya no está contenido en el conjunto A1, tiene un pedazo fuera, ¿se dan cuenta? Que es esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que yo tengo un épsilon, le voy a llamar épsilon 1 para el conjunto A1, este de aquí, el radio para este va a ser bueno, lo voy a hacer con amarillo para que se note el contraste. Este es el épsilon 1, que es el radio que me sirve para cuando yo lo considero al A1 abierto, ¿no? Y el otro es el épsilon 2, que es este, épsilon 2, ¿no? Entonces yo necesito un radio que esté totalmente metido en la intersección, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál de los dos me sirve a mí? ¿No? Lo que tienen que notar es que en este caso el que me sirve es la bola más chiquita, porque la bola más chiquita ya está metido en el A1 y también está metido en el A2, porque como como la bola anterior solamente es el radio mayor y comparten el mismo centro, están contenidos. ¿Se dan cuenta?
Entonces, en este caso, para este mismo elemento que le voy a llamar X, le voy a llamar X, voy a agarrar un elemento, bueno, le voy a llamar X a mi elemento, ahí, para él, voy a tomar, ¿cómo es entonces la demostración? Bueno, el esbozo de la demostración. Ya hagas un X en la intersección, A1, intersección A2. Primero lo veo como elemento de A1. Entonces, en el A1 yo sé que hay un epsilon 1, entonces existe el epsilon 1 mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio epsilon 1 está totalmente contenido en el A1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto es por qué? Porque estoy hablando solamente del X como elemento de A1. Y lo propio va a valer para el A2. Va a existir, pero en este caso ahora va a existir un epsilon 2. En este caso, el epsilon 2 es un poco más grande. ¿Sí? Me permite eso. Pero es porque, por la forma como lo he dibujado nomás. La bola de centro X y radio E2. Entonces, ¿qué me sugiere el gráfico que debería ser cuál sería la bola que va a ser, que me va a garantizar que esté contenido en la intersección? Lo que me está sugiriendo este gráfico es que yo debería tomar la bola más chiquita. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me está sugiriendo de que aquí yo debería tomar, entonces sea delta igual al mínimo, ¿no? Entre el epsilon 1 y el epsilon 2. ¿Se dan cuenta? El más pequeño. En mi caso, circunstancialmente ha dado el epsilon 2, ¿no? Pero podría haber sido el epsilon 1. Esto va a ser mayor que 0. Y lo que yo estoy observando del gráfico es que la bola de centro X y radio delta parece que, y eso lo tendría que demostrar, lo vamos a demostrar enseguida, parece que debería estar contenido en la intersección A1, intersección A2. Al menos eso es lo que me sugiere la gráfica, ¿no? Y eso es lo que tendría que demostrar. Y la demostración en este caso no es nada difícil, ¿no? Porque fíjense, si este conjunto está contenido aquí y este conjunto está contenido aquí, ¿no? Como tengo que tomar el mínimo entre estos dos, uno de estos dos tiene que ser el mínimo, el E1 o el E2. En mi caso es el E1. Entonces, ¿qué ha sucedido con el E1? ¿Qué sucede con la bola? ¿Qué es la bola de centro X y radio delta? En este caso específico, va a ser exactamente, lo voy a hacer, va a ser exactamente la bola de centro X y radio cuánto. En mi caso, el E1, porque aquí en mi ejemplo, el E1 es menor que el E2. ¿No ve? Entonces, la bola de centro X y radio E1, esto va a ser exactamente la bola de centro X y radio E1. ¿Sí? Pero esta bola, a su vez, está metida en el A1 y también está metido en el A2, ¿no? Fíjense, el BXE1 ya está en el A1, pero este BXE1, bueno, lo voy a escribir aquí, ya está en el A1, desde el principio estaba, pero no nos olvidemos que la bola de centro X y E1 también está contenido en la bola de centro X y E2, por esto de aquí, ¿no? Entonces, automáticamente este ya estaba también en el A2. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este conjunto está en el A1 y si este conjunto está en el A1 y también está en el A2, ¿no? Entonces tiene que estar en la intersección. Entonces, directamente esto implica que la bola de centro X y radio E1, que es la bola de centro X y radio delta, está contenido en la intersección. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la cual, esa es la idea de la demostración del inciso 2, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es replicar esta idea, pero para un número finito de conjuntos. Entonces, en este caso, ustedes tienen que tomar el mínimo de un número finito de radios para los radios que valen para cada conjunto. ¿Lo ven? Entonces, eso yo los voy a dejar como un ejercicio, ¿no? Ya el otro es más sencillo, no lo voy a hacer, pero es importante observar aquí por qué el vacío es abierto, ¿no? Como una observación adicional. Rn es evidente que es abierto, ¿no? Rn es obvio que es abierto, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque todas las bolas
cualquier bola, con cualquier centro y con cualquier radio, siempre va a estar contenido en Rn. Entonces eso es obvio, ¿no? Pero lo que probablemente no es tan obvio es que el vacío es abierto, ¿sí? Y eso tiene que ver con la vacuidad, ¿no? La vacuidad es una propiedad que tiene que ver con el sistema axiomático que estamos considerando, ¿sí? Y el sistema axiomático en el que estamos trabajando es el sistema axiomático de conjuntos que es lo que se denomina no, la lógica intuitiva que manejamos, la que hacen en álgebra 1, ¿no? La de cuantificadores, operadores lógicos, etcétera. Para los que no lo saben, eso es lo que se llama el sistema de Zermelo-Frenkel, o Zermelo solamente, es más, el sistema de Zermelo, ¿sí? Y en ese sistema de Zermelo, que es el de la lógica y la teoría de conjuntos habitual, ¿sí? Nosotros tenemos la propiedad de la vacuidad. La propiedad de la vacuidad nos dice que parte de la lógica, ¿no? Por ejemplo, si digo que vacío es, ¿por qué tendría que ser vacío abierto? Porque para que sea abierto tendría que cumplirse que si yo hagas un elemento del vacío, ¿no? Entonces debería existir un epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio epsilon está contenido en vacío. Esto debería demostrar, y esto debería valer para todo X que pertenece al vacío, ¿no? Sin embargo, esta parte de aquí es siempre falsa, porque el vacío no tiene elementos, ¿no? Entonces lo que yo tengo aquí es una implicación falso, implica cualquier cosa o algo. Y ustedes saben que eso siempre es verdadero, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que se denomina la propiedad de vacuidad, ¿no? En otras palabras, que el vacío es un conjunto que tiene todas las propiedades y por lo tanto carece de interés, al menos, ¿no? Entonces, la razón por la cual el vacío es abierto es por vacuidad, ¿no? Porque ya tiene, porque cumple la propiedad de ser conjunto abierto, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el sistema axiomático donde tengo las propiedades de la implicación, ¿no? Que es esta, ¿no? Que falso implica cualquier cosa, es siempre verdad. Entonces, siempre se cumple la propiedad que define a los conjuntos abiertos para el conjunto vacío, ¿no? Es por eso que es muy importante en matemática cuando uno introduce una nueva idea, ¿no? Por decir una definición o una técnica que uno piensa que puede servir o algo así, ¿no? Es muy importante que demuestre que esa idea que ha introducido no es vacua, ¿no? Es decir, no es que los que cumplen esa idea que uno ha considerado no sea el vacío, porque si fuera el vacío ya tendría automáticamente esa propiedad que uno piensa que es de interés. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que se insiste mucho en matemática, especialmente en los primeros años, ¿no? En asegurarse de que las ideas que uno va introduciendo o los conjuntos que uno va creando no sean vacíos, ¿no? Porque por más interesante que sea la idea que uno construye o el conjunto que uno construye, puede que apenas sea el vacío y por lo tanto naturalmente va a tener esa propiedad, ¿no? Pero si demuestra que hay al menos un elemento, de 100 tiene algún tipo de interés, ¿no? Porque en ese caso probablemente al ser no vacío, entonces vale la pena estudiar sus elementos, ¿no? Pero si es vacío, entonces lo que uno ha hecho es como arar en el desierto, ¿no? Entonces eso es algo muy importante en matemática, ¿ok? Muy bien, entonces con esto nosotros tenemos, bueno, yo les voy a pedir a ustedes que demuestren la tercera propiedad, ¿sí? Que no es más fácil ni más difícil que esta, ¿no? Es simplemente razonar un poco, ¿sí? Ahora, una cuestión importante en esta idea de ir generalizando las cosas, que es un hábito que tenemos que siempre estar insistiendo en ello, ¿sí? Es que una colección, aquí lo que hemos demostrado aquí es una propiedad que tienen los subconjuntos abiertos, ¿no? Es decir, agarramos Rn y agarramos todos los conjuntos abiertos, ¿sí? Todos, absolutamente todos, ¿no? Y la colección de todos los conjuntos abiertos va a tener estas tres propiedades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto arbitrario, X, digamos, ¿no? Y esto es solamente una observación también, ¿no?
solo para conocimiento, ¿no? Y sobre estos consideramos una familia de subconjuntos de X, como acá los abiertos, que son una familia de subconjuntos de Rn. Si nosotros consideramos un subconjunto, o sea, agarramos todos los subconjuntos de X. Ese conjunto ustedes saben que es el conjunto de partes de X. ¿Okay? ¿Sí? Si agarramos todos los subconjuntos de un conjunto X, todos los subconjuntos, y tomamos un subconjunto de él, ¿sí? Una parte de ellos, un subconjunto de las partes de X, y además este subconjunto de las partes de X tiene estas tres propiedades. La primera es que el vacío y todo el conjunto X pertenecen a esa familia que hemos tomado, ¿sí? Dos, si yo considero A1 una cantidad finita de elementos de esa parte de partes de X que hemos tomado, sucede que la intersección finita también está en el conjunto, así, AN está en ese subconjunto de partes de X que he tomado. Y tres, que si yo considero una familia arbitraria de elementos, de conjuntos en este tau, entonces la unión también está en esa clase. ¿Sí? Denme un minuto, por favor, voy a enchufar el cargador, se me está agotando la batería. Un minuto, por favor. Ahora sí. Cuando nosotros hacemos eso en un conjunto arbitrario, lo que nosotros hemos hecho es definir lo que se denomina una topología, ¿sí? Entonces, una clase de subconjuntos de X que cumple estas tres propiedades es lo que se llama es una topología. Es una topología en X. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en realidad hace poco, ¿no? Es verificar de que la clase de los conjuntos abiertos, ¿no? Los conjuntos, lo que hemos definido como conjuntos abiertos, visto como una clase de subconjuntos de Rn, es una topología, define una topología, tiene las propiedades para llamarse una topología, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta noción general de lo que es una topología. Es una clase de subconjuntos de un conjunto X arbitrario que cumplen estas tres propiedades que son justo las que hemos visto en Rn, ¿no? Un espacio topológico es un par donde nosotros agarramos un conjunto y sobre él consideramos una topología. Esto es un espacio topológico, ¿no? Entonces, cuando nosotros agarramos Rn y sobre él hablamos de los conjuntos abiertos, consideramos los conjuntos abiertos, lo que estamos haciendo es ver a Rn como un espacio topológico. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante porque es una generalización que hace de que las nociones topológicas se pueden desenvolver en un contexto más general todavía, ¿no? Entonces, la misma tarea que había dicho al inicio de esta clase es que una vez que yo ya les he dado la noción más general de espacio topológico, es bueno de que a medida que uno va introduciendo nuevos conceptos, ustedes se vayan preguntando, ¿esto seguirá valiendo para un espacio topológico o solamente vale para Rn? ¿Esto seguirá valiendo para un espacio vectorial normado o solo valdrá para Rn? ¿No? Entonces, esa es la manera en la cual uno tiene que ir madurando las ideas. Y a medida que van introduciéndose, como lo estamos haciendo, ideas en contextos bien específicos como Rn, uno tiene que ir escalando, ¿no? Tiene que ir diciendo, ¿esto seguirá valiendo aquí o ya no valdrá, ¿no? Entonces, esa es una costumbre que es importante desarrollarla mucho, porque ayuda mucho a
a poder entender ideas que son intrínsecas o específicas, ¿no? Muy bien, entonces con esta, con esta digresión, digámoslo así, vamos a... nosotros no vamos a trabajar con espacios topológicos generales, pero es bueno que sepan que muchas de las ideas que vamos a ir introduciendo se van a replicar aquí, van a seguir siendo válidas aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de conjuntos abiertos. Hemos visto ya el más básico, que es el conjunto abierto, pero en general puede ser muy complicado a veces si uno no tiene suficientes herramientas para desarrolladas para hacerlo. Puede ser algo difícil al principio nomás ver que un conjunto, por ejemplo, no es abierto, ¿no? Entonces, o no. Entonces, por ejemplo, un conjunto que podríamos considerar, se me ocurre, es este. Los X y Y que pertenecen a R2, ¿no? Tal que, ¿no? X es mayor que 0. X es mayor que 0 y menor que 1. ¿No? Esto es un strip, ¿no? Una franja, ¿no? Una franja en R2. ¿Sí? La franja de los X que están entre 0 y 1, ¿no? Si uno, bueno, gráficamente estamos con este conjunto. Tenemos así. Lo malo es que lo voy a hacer. A ver, aquí está el 1, digamos, y aquí está el 0, ¿no? Y lo que tenemos es esto. Toda esta región de acá, estamos hablando de todo esto, ¿no? Sin los ejes, sin el eje Y, sin el eje Y y sin la recta X igual a 1, ¿no? Solo el interior, la tira esta de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo uno demostraría que es abierto? ¿No? Lo que uno tiene que hacer es tomar un elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y tengo que demostrar que hay una bola ahí, que está totalmente contenida ahí, ¿no? Por el momento vamos a restringirnos al ámbito euclidiano, es decir, bola euclidiana. ¿Cómo lo haría entonces, no? Y ahí es donde uno tiene que recordar las cosas que ya sabe, ¿no? Las cosas que ya comprende, ¿no? Si se dan cuenta, este conjunto, nosotros ya lo conocemos, ¿no? Es el conjunto, si me olvido por un momento de R2, esto no es nada más que el intervalo 0, 1 en X, ¿no? De los números reales, ¿no? Entonces, ese nosotros ya hemos visto que es un conjunto abierto, aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, probablemente esa idea nos pueda ayudar a construir nuestra bola, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, ok, vamos a tomar un elemento aquí, un X, Y, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es proyectar en el eje X hasta aquí, X. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces el X ya sabemos que está entre 0 y 1, y para él sabemos cómo hallar al menos un intervalo simétrico. Vamos a intentar con él, ¿no? ¿Cómo era el intervalo simétrico que servía? Pues para este X nosotros habíamos tomado delta, ¿no? Y para ejemplificar cómo igual sirve, voy a tomar el mínimo entre la distancia de 0 a X, que es decir, la distancia de acá a acá, esta distancia, ¿no? O la distancia de acá a acá, ¿no? Entonces, eso no era nada más que el mínimo entre el X y el 1 menos X. Tomemos ese delta exactamente. Miren, no lo he dividido entre 2, ¿no? Podría haberlo hecho entre 3, pero no, lo voy a tomar exactamente como el mismo delta. Voy a tomar este delta, ¿sí? Y lo que vamos a ver es si la bola de centro X, Y, porque ahora estoy hablando del elemento X, Y, estoy tomando un elemento en el S, ¿no? Y de radio delta, este delta que acabo de tomar, con la ayuda de la idea que ya he desarrollado arriba, tendríamos que ver que esto está enteramente contenido en S. Y efectivamente ustedes pueden ver que es así, ¿no? Es decir, esta bola, voy a hacer con color amarillo, mejor naranja. Esta bola, sí. Bueno, así más o menos, pero es hasta el borde siempre, así. Así es la bola,
porque estoy tomando todo el tamaño, no la mitad, ¿no? Si fuera dividido entre 2, tendría que tomar la mitad de este tamaño, ¿no? Entonces tengo que ver esto, ¿sí? Entonces lo único que hago es simplemente observar que efectivamente si yo agarro cualquier elemento de aquí, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, un X' y un Y' en la bola de centro X, Y, así, y radio delta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿no? Lo que yo tengo es que miren, por definición de bola, esto significa, lo voy a decir aquí abajo, ¿ya? Porque ahí tal vez no, bueno, sí me va a alcanzar. Esto, ¿no? La distancia de x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado. Esto sería menor que delta. Así, ¿no? Pero si se dan cuenta esto, bueno, debería haberlo hecho. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a arreglar. Esto lo voy a poner así, lo voy a pasar aquí, ¿ya? Aquí, más o menos, ahí, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es mayor o igual, porque esto es positivo, a la raíz de x menos x' al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Listo. Y esto no me está diciendo nada más que valor absoluto de x menos x' al cuadrado es menor que delta. ¿No? Oh, perdón. Que es raíz. Bueno, delta al cuadrado, elevando al cuadrado esta desigualdad de esto con esto, ¿no? Entonces tendría esto de aquí. Y esto no está diciéndome otra cosa, sino que x menos x' es menor que delta. ¿Sí? ¿Ok? Y ya está, ¿no? El x' estaría aquí, x' ahí, ¿no? Y con eso significa que entonces, ¿no? Eso significa, el delta es el mínimo entre estos dos, ¿no? Entonces eso automáticamente lo que nos está diciendo es que entonces el x' es mayor que 0, y menor que 1. ¿Lo ven? Porque este delta es el mínimo entre x, bueno, lo voy a escribir mejor para que no sea confuso. Esto es el mínimo entre x y 1 menos x. Así. Entonces, si es x, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, aquí hay dos opciones nomás. Que el delta sea x o que el delta sea 1 menos x. Entonces, vamos a ver cada caso. Bueno, caso A, digamos, ¿no? Caso A. El delta es x. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a convertir en x menos x' menor que x. Entonces, esto por propiedades de valor absoluto, ¿no? Voy a tener x menos x' menor que x, ¿no? Y de aquí voy a tener, y mayor que menos x, ¿no? Pero el que quiero es este. Voy a tener que el x', cancelando el x, voy a tener que el x' es mayor que 0. ¿Ven? ¿Sí? Cancelo el x y este lo paso al otro lado, entonces me va a quedar esto, ¿no? Entonces el x' ya es mayor que 0. Y b, ¿qué pasa si el valor absoluto de x menos x' es menor? Ahora vamos a suponer el otro caso, que es 1 menos x. Entonces esto va a ser 1 menos x, ¿no? Por como es el mínimo, tiene que ser menor que este y menor que este. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Entonces esto me va a dar, ahora el que necesito es el otro, ¿no ve? Entonces sería x, bueno, voy a ponerlo así, x menos x' mayor que, y necesito el otro, es decir, esto es menos 1 menos x, así, ¿no? Fíjese, haciendo operaciones, esto me va a quedar como x menos 1 mayor que x menos x', ¿no? Y el x se va a cancelar, este lo paso a este lado, este al otro lado, entonces me va a quedar simplemente que el x' es menor que 1, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Como esto es menor que el mínimo, entonces menor que este y menor que este, eso me ha llevado por un lado a esto y por otro lado a esto. Entonces, estos dos significan entonces que el x' es mayor que 0 y es menor que 1, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que el par x', y', ¿no?
Entonces, el par X' y Y' habían estado en el S, ¿no? Porque ¿quiénes están en el S? Los que tienen primera coordenada entre 0 y 1. Y nosotros hemos probado de que es efectivamente eso lo que sucede con un par que está en la bola de ese radio, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos demostrado, perdón. De esa manera nosotros hemos demostrado que esto, ¿no? Hemos demostrado esto de aquí, ¿no? Que la bola con centro en XY y radio que el delta está contenida en S, ¿no? Y lo hemos demostrado rigurosamente, ¿no? Entonces, eso demuestra que esta bolita justo es la que estaba buscando. Ahora, podrían haberlo dividido entre dos, eso ya no importa, ¿no? Igual funciona. De hecho, sería bueno que ustedes hagan la prueba con dividido entre dos y ver si dónde cambia la demostración y tal, ¿no? Entonces, de esa manera eh, eh, hemos demostrado que este conjunto es abierto de una manera formal. ¿Listo? Pero esto es así, o sea, estamos viendo que tiene que ser así, simplemente porque en realidad tenemos pocas herramientas para saber que un conjunto es abierto, ¿no? Y esas pocas herramientas tienen que ver con el hecho de que por el momento solo tenemos la definición, ¿no? Una forma más sencilla de ver que esto es abierto y que lo voy a dejar solamente como una observación, es viendo esto como un producto cartesiano de conjuntos. Lo podemos ver como el intervalo 0, 1 de R, producto cartesiano R. Así, ¿no? Entonces, este conjunto ya sabemos que es abierto en R. Esto también ya sabemos que es abierto en R, ¿no? Sucede que el producto cartesiano de dos conjuntos abiertos, de nuevo me va a dar un conjunto abierto, pero esta vez abierto en R2. Sin embargo, aquí nosotros tendríamos que demostrar eso, ¿no? De que si yo tengo un conjunto abierto en R y tengo otro conjunto abierto en R, A por B es abierto en R. Entonces, esta es, por ejemplo, una manera de ver que un conjunto es abierto también, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan de que no hay como usted, tienen que ver, todo siempre es importante desarrollar la habilidad de ver un mismo problema de varias formas, ¿no? Entonces, una forma de ver que este conjunto es abierto es esta que hemos desarrollado por definición, pero esta es otra. Pero para esta otra tendríamos que haber desarrollado y demostrado primero esta propiedad. Y lo podemos hacer, ¿no? En realidad luego lo vamos a observar probablemente o lo demostremos. Pero eso es lo que va a pasar con muchos de los problemas que vamos a encontrar, ¿no? Que no hay una única forma de resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, ver que este conjunto es abierto, esta es una manera. Esta es otra, que requiere una demostración previa, pero que estoy seguro ustedes la podrían hacer, ¿no? Y seguramente hay otras formas más, ¿no? Entonces eso es algo que, por ejemplo, una tercera forma en la cual ustedes pueden ver que esto es abierto es ver esto como la imagen inversa de una aunque eso no estoy muy seguro. A ver, déjenme pensar. Claro, miren, esta es otra forma de verlo que la vamos a ver después, pero ya les adelanto. Esto lo pueden ver, pueden, por ejemplo, considerar esta aplicación, ¿sí? Que se llama la proyección. Pi sub 1, la proyección en la primera variable. Va de R2 en R, ¿sí? Y lo que hace es a cada par X, Y le va a asignar el X. Así. ¿Listo? Esta aplicación sucede que es continua, ¿sí? Eso todavía lo vamos a ver más tarde. Pero usando esta aplicación yo puedo ver este S de una otra forma. Lo puedo ver como la imagen inversa, pi a la menos 1, de un conjunto que sería el intervalo abierto este 0, 1. 0, 1, así. Sucede que hay una propiedad que vamos a desarrollar después que dice que este es un conjunto abierto, ya, de R, ya lo hemos visto. Sucede que hay una propiedad que dice que la imagen inversa de un conjunto abierto por una aplicación continua, la aplicación tiene que ser continua,
¿sí? De nuevo va a dar un conjunto abierto, en su dominio, que en este caso es R2. Entonces fíjense, como un mismo conjunto yo puedo ver que es abierto de tres formas distintas. Una por definición, otra viéndolo como producto cartesiano y otra viéndolo como la imagen inversa por una aplicación continua, que en este caso es la primera proyección, ¿no? Entonces, y hay otras más, ¿no? Entonces, es muy importante, al menos cuando uno está empezando a desarrollar sus habilidades para demostrar cosas, ver siempre los problemas de más de una manera, ¿no? Y mientras más mejor, ¿no? Para tener un amplio espectro, ¿no? Ahora, obviamente aquí, esta ya la puedo ir modificando. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí le cambio? Es decir, considero ahora el conjunto T, de nuevo, como los X, Y, en R2, obviamente, ¿no? Pero ahora en lugar de mayor que 0 y menor que 1, pongo menor o igual. Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Será abierto? ¿No? ¿Será un conjunto cesado? ¿No? La respuesta es que esto no puede ser abierto, porque intuitivamente lo podemos ver ya de lo anterior, ¿no? Si estamos considerando la franja, en este caso lo que estamos diciendo es que se incluya esta franja. Entonces, cuando nosotros tomamos los elementos, en el anterior solo podíamos tomar el interior porque estaba excluida esta recta. Pero ahora tendríamos que tomar este elemento, por ejemplo. Y para este elemento, si yo abro cualquier bola, ¿no? Ya tengo pedazos fuera del conjunto, ¿no? Es decir, cualquier bola con centro en un XY y de cualquier radio nunca va a estar contenido en T totalmente, porque siempre va a tener un pedazo que está fuera, los que están aquí. Estos de aquí están fuera de la franja. Obviamente me estoy refiriendo a esta franja, ¿no? Esta es la franja de mi interés. Pero el problema es que esta franja ahora la incluye al eje X. A este de aquí lo incluye, ¿no? Entonces ese es el problema ahora. Me refiero a que lo incluye. Así es mejor. Lo está incluyendo ahora. Si lo veo como la parte naranja. Entonces ninguna bola va a estar totalmente contenida en T si yo tomo el X, Y justo en la frontera. Entonces este conjunto no es abierto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo que probablemente es importante conocerlo es, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto A en Rn, ¿no? Y B, ¿qué hora es? Cuidado. Y B en Rn, ¿sí? ¿Sí? Nosotros podemos formar la suma de estos dos, A más B. ¿Sí? Y este conjunto no serían sino las sumas de la forma X más Y, obviamente en Rn, pero con una condición. El primero está en A y el segundo está en B. Así. ¿Sí? Pero vamos a suponer que estos dos son abiertos. Abiertos. La pregunta es, ¿este conjunto será abierto? ¿Es abierto? Entonces aquí, a diferencia probablemente de este ejemplo o de los que hemos visto, primero que ya es un problema general, ¿no? Porque estamos hablando de Rn. Y si bien puede ayudar verlo esto en casos específicos, ¿no? Pues dependería un poco, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos, déjenme pensar. Mm, A ver, vamos a considerar lo siguiente. Me estoy inventando, ya no estoy muy seguro de lo que voy a hacer. Primero digamos que aquí estamos considerando un abierto, va a ser un poco difícil pero dibujarlo. Creo que es mejor verlo así nomás, de una manera general. O sea, yo pensaba tomar un A, digamos aquí, y un B aquí, digamos. Así, B,
los dos abiertos y ver si hay alguna manera de visualizar el A más B. Creo que no hay. No hay. Creo que no hay. Bueno, a ver. Queremos saber si esto es abierto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar un elemento de acá. ¿Ya? Lo veremos directamente formalmente porque dibujarlo va a ser, creo, algo complicado. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es abierto? Lo que tenemos que hacer es tomar un elemento, ¿no? Entonces vamos a agarrar un Z que pertenece a A más B. Entonces, por la forma que tienen los elementos de A más B, este Z tiene que ser de la forma X más Y, ¿no? Con X en A y Y en B. Entonces, lo que quiero ver, lo que quiero encontrar es una bola. Lo que necesito es encontrar una bola que esté contenido en la suma. ¿Lo ve? Entonces vamos a ver, como el A es abierto ya, entonces como A es abierto, tenemos que aprovecharnos la hipótesis. Va a existir, ¿no? Existe un epsilon tal que la bola de centro X y radio epsilon está contenido en A. ¿Lo ven? Entonces lo que nosotros quisiéramos saber es si eso es suficiente. Es decir, a ver, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con... ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con la bola de centro. O sea, aquí hay una bola, pero lo voy a tomar ahora, lo voy a desplazar la bola para que me dé Z de centro X más Y y el mismo epsilon. Vamos a ver si funciona. ¿Sí? Vamos a considerar esto. Entonces, lo que parece que va a suceder es que esto también está contenido aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es eso. Vamos a ver si esto, por demostrar, le voy a llamar por demostrar, que esta bola está contenido en A más B. Vamos a ver si eso es así. Y eso ya demostraría, porque este es el Z, ¿no ve? Ya demostraría que este A más B es abierto. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver, vamos a intentar ver eso. Entonces vamos a agarrar un elemento W, ¿no? Sea W que pertenece a aquí, la bola de centro X más Y, que es nuestro Z, y radio epsilon. Quiero ver que este W esté en A más B. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso significa que la distancia del W al X más Y es menor que epsilon. Entonces, la distancia del W al X más Y, o al revés si prefieren, X más Y, es menor que epsilon. ¿Listo? ¿Ok? Pero, y esto es lo importante, ¿no? Como ya sé que el X más Y es igual a este Z, ¿no ven? Entonces lo que yo voy a hacer es afirmar lo siguiente, fíjense, la distancia del X más Y, a ver, un momentito, esto, W menos Y, coma X, es menor que epsilon. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿De dónde sale esto? Aquí estoy aplicando una propiedad que tiene las métricas, la euclidiana en particular, que es lo siguiente. En realidad he hecho esto. Miren, lo que voy a hacer es esto. Voy a restar a las dos coordenadas. Es decir, hay una propiedad, lo voy a escribir aquí, ¿ya?
que dice lo siguiente: la distancia de x a y, esto es en general, es siempre igual a la distancia de x más z, y más z. Bueno, para no confundirnos, voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar otras letras. La distancia de A a B es igual a la distancia de A más C, B más C. Así. ¿Están de acuerdo con esta propiedad en Rn? ¿Se dan cuenta de dónde sale esto? Fíjense que esto es muy evidente cuando la distancia proviene de un espacio vectorial normado, ¿no? Porque fíjense, ¿cuál es la distancia de A a B? Por definición, nuestra distancia de A a B, ¿qué era? Era la norma de B menos A. Así. Pero aquí yo puedo hacer esto. Esto es igual a la norma de B más C menos A más C. ¿Están de acuerdo? Entonces esto no es nada más que la distancia de este a este. Entonces esto va a ser igual a la distancia de A más C a B más C. Esto es lo que se llama invarianza por traslación. Invarianza por traslación. Es una propiedad que gozan la métrica que proviene de una norma, ¿no? Entonces, esta es una propiedad que tienen toda métrica que provenga de una norma. En particular la norma euclidiana, que es la que hemos tomado. En realidad, fíjense que ni siquiera hemos especificado la norma. No necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto de aquí, ¿no? La distancia de W a X más Y, yo lo puedo ver, la distancia, por la invariancia de traslaciones, esta distancia, yo la puedo, por esta propiedad, yo la puedo aquí restar el menos Y, W menos Y, X más Y menos Y, que simplemente va a dar X. Y esto es igual a la distancia de W, X más Y. Es como si le hubieras restado menos Y y menos Y aquí a los dos lados, como hemos hecho aquí, y de ahí ha salido esto, ¿no? Y como esto ya era menor que epsilon, entonces esto va a ser menor que epsilon. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces aquí lo que yo tengo es que la distancia de W a X más Y de W, a ver un ratito, claro, de W a X más Y. Eso sí, bueno, entonces, pero esto es igual a esto, menor que esto, entonces, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el W menos Y, como este W menos Y, la distancia al X es menor que epsilon, eso quiere decir que esto está en la bola de centro X y radio epsilon, ¿no? Entonces W menos Y está en la bola de centro X y radio epsilon. Pero ¿qué es lo que yo sé de esta bola? Yo sé que esa bola contiene el A, está contenido en el A. Entonces, como esto está contenido en el A, esto significa que W menos Y, así, W menos Y tiene que estar en el conjunto A. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y por tanto, ¿dónde va a estar el W? W lo puedo ver como W menos Y más Y. ¿Se dan cuenta? ¿Y este dónde está? W menos Y está en el A. ¿Y este Y dónde está? Ya estaba desde un principio en el B. Por lo tanto, esto está en el A más B. Así. ¿Se dan cuenta? Entonces hemos demostrado que si agarramos un W en esta bola de centro X más Y y radio epsilon, entonces automáticamente el W cae en el A más B. Entonces hemos demostrado esto, ¿no? Que la bola de centro X más Y y radio epsilon está contenida en A más B. Y eso demuestra finalmente que A más B es abierto. A más B es abierto, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual podemos demostrar que la suma de conjuntos abiertos es abierta, ¿no? Pero si se dan cuenta,
aquí, ¿en qué lugar he utilizado que B es abierto? En ningún lado, ¿no? Aparentemente. Entonces yo les dejo la siguiente pregunta. Bueno, lo que acabamos de demostrar es que si A y B son abiertos, entonces A más B es abierto, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, solamente hemos utilizado el hecho de que A es abierto. Entonces la pregunta que lo dejo como ejercicio es que ustedes verifiquen o vean en base a esta demostración que acabamos de hacer, vean si es necesario, si puedo flexibilizar las condiciones y, por ejemplo, no especificar cómo tiene que ser B. Es decir, ¿es suficiente que A sea solo A sea abierto? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces eso lo voy a dejar como ejercicio, ¿no? Para que respondan, ¿no? Es necesaria, bueno, es necesario que ambos conjuntos sean abiertos, o es suficiente que uno de ellos lo sea, ¿no? Entonces eso yo lo voy a dejar como una pregunta abierta. Ya es hora, creo que ya es hora, sí, ya es hora. Entonces ustedes lo van analizando, ¿no? Muy bien, entonces lo que ilustra este ejemplo es que, bueno, este es un ejemplo ya en un contexto bastante general. Este es ya una demostración abstracta, ¿sí? Porque no especificamos n, no especificamos ni siquiera cuál es la norma, puede ser en cualquier espacio vectorial normado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uno diría, bueno, como solamente estamos utilizando propiedades de la distancia que proviene de la, esto debe valer para y es así, ¿no? Entonces, en general ustedes van a encontrar bastantes problemas de este tipo, ¿no? Netamente abstractos, donde tienen que trabajar directamente con las ideas abstractas, ¿no? Formales, pero en la práctica, ya en contextos más específicos como este, ustedes todavía tienen algunas herramientas geométricas que les pueden ayudar, ¿no? Y por eso es que es tan importante saber bien las propiedades de R, por ejemplo, aquí para poder entender bien las propiedades y poder llegar a las conclusiones, ¿no? Y también hay varias formas que las vamos a ir viendo poco a poco para ver que un conjunto es abierto, ¿ok? Bien, yo hubiera querido llegar hasta conjuntos cesados, pero miren, se va muy rápido el tiempo. Entonces, eh, la siguiente yo creo que vamos a ya ver, voy a intentar hacerlo un poco más rápido porque si vamos a este ritmo vamos a tardar mucho. Entonces ya les digo que voy a ir intentando hacer esto, concentrarme en los ejemplitos más ilustrativos, ir dejando las demostraciones porque fíjense que toman tiempo nomás, ¿no? Y probablemente las demostraciones más fuertes las podemos pregrabar para que ustedes las vean o lo podemos dejar como ejercicio dependiendo de si es muy complicado o no, ¿no? O puedo pedirles que ustedes la busquen o la investiguen. ¿Listo? Muy bien, entonces lo dejamos aquí. El siguiente martes continuamos. Digo, el siguiente lunes, ¿no? Y como les digo, vamos a intentar acelerar un poco ya esto, ¿ya? Con esa idea. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hoy? Pueden hacerla si gustan. Si no, entonces nos veríamos el próximo lunes. Y en cuanto en cuanto se descargue la grabación, lo voy a pasar al Drive, que lo tiene el link en la descripción. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias entonces por su atención y nos vemos el lunes. Gracias, docente. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Buen fin de semana.